27 de la mañana, seguimos adelante en Buen Día Uruguay. Vamos a comenzar a desarrollar la nota con nuestro próximo invitado, que es Sergio Herrera, director del portal de American Aviación y Turismo, para hablar fundamentalmente, como hombre empapado en los asuntos que tienen que ver con el tema de la aviación a nivel nacional e internacional, de la situación crítica, compleja, según dicen, que atraviesa la aerolínea Alas Uruguay. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias, muy buenos días. Usted decía cuando comenzamos, o cuando estábamos charlando fuera de cámaras, que es imprescindible para interpretar la actual situación de Alas Uruguay referirse inevitablemente a Pluna. No se puede hablar de Alas Uruguay si no se habla de la herejía cometida con el cierre de la aerolínea de Pluna. Ya empezamos con una posición polémica, ¿verdad? Sí. Es decir, aquí se ha evangelizado con el dinero de todos los uruguayos, sin explicar qué fue lo que se hizo con el dinero de todos los uruguayos en los últimos tiempos de Pluna. Sergio, igual me parece pertinente antes poder aclararle a la gente bien que tú, bueno, no perteneces a la empresa Alas Uruguay, digo porque es algo que es importante dejar en claro. Soy una rara avis, soy un periodista que trabaja para comunicar temas de aviación comercial y de turismo, porque tengo 50 años de turismo, 30 años de periodismo especializado y 10 directamente en temas de aviación comercial. Entonces, en Uruguay se han cometido errores garrafales y cuando hablo de que el relato de lo que pasó con Pluna fue un espanto, pongo como ejemplo lo que pasó en 2014, cuando los aviones de BQB empezaron a aterrizar de emergencia en diversos lugares y nadie lo decía, nosotros lo dijimos, lo denunciamos y a raíz de eso fue que se metieron los aviones en mantenimiento y después no pudieron ir al Mundial de 2014 y después cerró BQB. En ese momento dijimos que uno de los aviones había sido traído ferry para entrar en mantenimiento. Ferry es una definición en la jerga aeronáutica que quiere decir un vuelo solamente con tripulantes, un vuelo sin pasajeros. Un periódico del Uruguay, de Montevideo, dijo que ese avión había sido traído en barco. Así mucha gente entiende lo que es la aviación comercial y así se transmite. Entonces, así se transmitió lo que pasó con Pluna. Se le convenció a todo el mundo de que Pluna era un agujero negro impresionante, cuando Pluna fue cerrada en un momento que le aportaba más a la economía uruguaya de lo que posiblemente podía llegar a perder. Tenía pérdidas millonarias, Pluna. Depende de dónde lo tomes. Pero las pérdidas eran millonarias y está certificado. No. Las pérdidas que iba a tener Pluna en 2012 iban a llegar posiblemente a 20 millones de dólares. Anualmente a la economía uruguaya Pluna le aportaba 250 millones de dólares. Y la solución además fue más costosa, el montar Alas Uruguay. La solución del cierre de Pluna no sabe nadie todavía el nivel que va a alcanzar. Todavía falta pasar raya. ¿Alguien sabe que los famosos 137 millones de dólares por los cuales se hizo la subasta el 1 de octubre del 2012... los está pagando, los va a terminar pagando enteramente el Estado? Los 70 millones recaudados por la venta de los 7 malditos, de los RJ Bombardier, eso va al concurso. Eso no va ni un solo dólar al Scotiabank. Y así se hicieron las cosas, así se siguieron haciendo y se siguen haciendo. Volviendo ahora al tema entonces de Alas Uruguay, decíamos, todavía está en proceso esa liquidación de Pluna de la que usted refería recién. Pero bueno, mientras tanto, y finalmente, después de un largo proceso, empieza a volar Alas Uruguay. En primer lugar, ¿justifica, desde su experiencia, por la vinculación que tiene con la aviación, de que Uruguay tenga su propia aerolínea? Absolutamente. Somos un país que está muy lejos del mundo, somos un país que somos dependientes por esa misma lejanía del lugar de los negocios. No tener una aerolínea nos inhibe de tener el turismo que necesitamos. Nuestro principal mercado emisor después de Argentina es el estado de San Pablo, y ni siquiera se puede ir a promover mucho en el estado de San Pablo porque no hay conexión suficiente para atraer gente.
Entonces, como eso pasa con casi todo. O sea, Alas Uruguay, más que Alas Uruguay, yo no le puse nombre cuando hice mi proyecto de Aerolínea Nacional de Referencia, que es lo que yo vengo insistiendo desde diciembre de 2012, que lo presenté en la Junta Aeronáutica, en el Club de la Fuerza Aérea, cuando el ministro Pintado, a cargo de la Junta Aeronáutica, hizo un llamado para ver qué se hacía después del cierre de Pluna. Si nosotros tuviésemos en este momento la categorización de Aerolínea Nacional de Referencia, no aerolínea de bandera, que eso ya es cosa del pasado y no hay que insistir con eso, en este momento no estaríamos discutiendo si Alas Uruguay necesita 1 millón, 2 millones, 6 millones. Estaríamos discutiendo cómo hacemos para que esa Aerolínea Nacional de Referencia sea eficiente, que no quiere decir que sea rentable. No tiene obligación de ser rentable un servicio de transporte que es imprescindible para el país. Los ferrocarriles en España, por ejemplo, dan pérdida siempre. Renfe, ¿y alguien piensa acaso de que el gobierno español va a cerrar Renfe porque pierda plata? Los precisa. Claro. Nosotros los necesitamos para el turismo y para el negocio. Ahora, Pluna ya cerró, Alas Uruguay comenzó a volar. Y los números, según dicen, están en rojo. El ministro Rossi hizo referencia a que la situación financiera de Alas Uruguay es la actual, producto de que se fue lento el proceso puesta en marcha, ¿no? Los permisos, el conseguir habilitaciones, mucho. Y eso generó gastos, incrementó los costos y fundamentalmente, bueno, hizo que este pasivo se viera aumentado. A su vez también la temporada no la pudieron aprovechar como correspondía, la temporada cuarta estival, temporada de verano perdida. Cuarta, exactamente. Bueno, pero entonces usted adjudica a estas conclusiones que sacó el ministro Rossi los números rojos de Alas Uruguay y a su vez ve, porque ya está funcionando, ve en lo inmediato o a mediano plazo la posibilidad de que se revierta esta situación? Porque si no corre el mismo riesgo que Pluna. Ojalá que no corramos el mismo riesgo. Ojalá que tomemos conciencia de que no tiene que ni siquiera llegar a pasar algo cercano a lo que pasó con Pluna, con Alas Uruguay. El ministro Rossi es el integrante del Poder Ejecutivo que la tiene más clara, pero por lejos con respecto a este tema. El ministro Rossi, si bien fue uno de los 3 responsables, es uno de los 3 fantasmas a los que se refirió Sendik cuando dijo a Campiani lo trajeron, los fantasmas que trajeron a Campiani, se refería a Vázquez, Astori y Rossi. Cuando se dio cuenta cambió y dijo que los fantasmas que habían traído a Campiani había sido Paul Elbers y Campiani. O sea que Campiani se trajo a sí mismo. Otra de los detalles de Sendik. Entonces, Rossi fue el único que dijo no me equivoqué. Rossi, si hubiera dependido de él, nunca hubiera cerrado Pluna. Y Rossi, cuando empieza el mismo día que asume en este nuevo gobierno y dice que ve muy difícil el panorama para Alas Uruguay y dice que van a jugar en un escenario muy complejo, dijo absolutamente la verdad. Y lo sigue diciendo con estas declaraciones últimas que hizo. Pero Rossi es la única persona que entiende el tema y es el único que va a estar a favor de propiciar todo lo que sea necesario para que Alas Uruguay siga existiendo. Es mentira que haya negociaciones con Amazonas. Es mentira que se hayan pedido 6 Amazonas es una $1 aerolínea boliviana que en un momento se habló podía comprar parte al menos de las acciones de Alas Uruguay. No está a la venta Alas Uruguay. No está a la venta. Hace un año en el Portal de América yo dije que no entendía por qué Amazonas, en vez de negociar con López Mena, por qué no negociaba con Alas Uruguay. Hubiera sido una alianza estratégica espectacular. Porque la gente de Alas Uruguay no quiere tener una aerolínea para ganar cifras millonarias, quiere mantener el empleo. Incluso los directores, con los cuales yo no tengo diálogo en este momento, porque estoy diciendo que no pueden manejar una aerolínea porque no están capacitados para manejar una aerolínea. O sea, lograron una utopía, y concretaron el inicio de Alas Uruguay cuando nadie daba un peso por ellos. Lo que hicieron los 3, o sea, el fallecido César Iroldi, alma mater de la cuestión, sí, Nico de los Santos y Sabrina Acevedo, fue algo impresionante. Pero eso no les garantiza que
son expertos en aviación comercial y pueden manejar una aerolínea. Bueno, Sergio, pero para entender, para bajarle un poco a tierra toda la información, decimos, la situación de la aviación para Uruguay es un desafío demasiado grande. ¿Quién lo dice? Bueno, usted lo dice con el tema de la competencia, de que además es una competencia que podría incrementarse más adelante. Como que es un desafío demasiado grande, como que fuera imposible. No, le pregunto. Por otro lado, la defensa, ¿verdad?, que hace de que Uruguay cuente con una aerolínea nacional, justamente por el tema de la integración con el resto de los países. Pero entonces, ¿cómo fusionamos esos dos escenarios tan complicados? Por un lado, la necesidad que usted dice existe, y por el otro, un escenario donde ¿qué tipo de solución ofrece? ¿La fusión? ¿Solventarlo desde el Estado? ¿Cuál es la posible solución? Dentro de mis diferentes propuestas, yo le veía 3 posibilidades a Alas Uruguay. La primera, que se desarrollase y que con su propio flujo de caja pudiese enfrentar la cosa, lo cual en este primer año es absolutamente imposible. Porque además es obvio que necesita una inversión, una inyección nuevamente de capital. Arrancó tarde, es que no hay ningún pecado que una empresa No, y menos una que está pero empezando. acá se habla de como que Alas Uruguay necesita una impresión y que tendrían que ir todos presos porque necesitan una impresión. No es el tema, es un negocio, es una empresa. O sea, Alas Uruguay sí necesita una inyección de capital, es verdad. Puede ser mediante una alianza estratégica con otra aerolínea, lo cual sería ideal. Llámese Amazonas, llámese Aerolíneas Argentinas, llámese como se llame, o si no, lo que yo estoy sosteniendo desde hace tiempo, que es lo más fácil y depende de solución, de voluntad política y nada más, es pasar al tema Aerolínea Nacional de Referencia. Aerolínea Nacional de Referencia es una empresa que funciona en el ámbito privado, regida muy de cerca, es evaluada, supervisada muy de cerca por el verdadero dueño del negocio, del dueño de las rutas, que es el Estado, de pronto con un síndico, con un coordinador, con quien sea, exigiendo que sea nada más que eficiente, que sea el máximo de eficiente. Hablando de eso, ¿cómo está funcionando hoy en día Alas Uruguay? Le pregunto lo siguiente, ¿cómo viene siendo la venta de los pasajes que ofrece y el servicio que le está brindando a los pasajeros? El servicio que está brindando a los pasajeros es excelente. Los aviones que tiene Alas Uruguay están en un estado impecable, por lo menos por 2 años no van a necesitar absolutamente nada. El tercero que va a entrar en estos días, que va a quedar habilitado en estos días, es el que vino de Estados Unidos, que es el que está mejor, el más brilloso, el más lindo de los 3. El servicio de catering es de primera categoría. En este momento, cuando yo digo de que hay que saber y hay que tener claro para manejar una aerolínea, hay errores que se han cometido, que son los que se están pagando ahora en el arranque lento, ¿verdad? Es decir, si uno quiere comprar pasajes para julio, no están cargados en el sistema, y solamente hasta junio. Hace pocos días se pudo empezar a comprar con tarjetas de crédito. Digo, hay una serie de inconvenientes. Pero a pesar de todo eso, en Semana Santa, por ejemplo, Alas Uruguay transportó más pasajeros a Punta del Este que Aerolíneas Argentinas. A Asunción tuvo 3 frecuencias hasta hace unos días, con entre un 60 y un 70% de ocupación, y ahora le agregó 2 frecuencias más. O sea, bajó un poco el nivel de ocupación, está entre un 50 y un 60, pero tiene más vuelos. Lo cual no es siempre bueno. Y no le alcanza para funcionar por sí solo, para autofinanciarse. No le alcanza. Si estuviera normal la Pasa que además tiene que ir pagando un préstamo. Claro, sí, el préstamo todavía no todavía lo está pagando. A 2 años. Tiene 2 años de gracia. Y por eso, esa es otra cosa. La plata de todos los uruguayos todavía no la gastaron. Es decir, están en plazo para empezar a pagar las cuotas que deben pagar. Está bien, pero no le da el buen funcionamiento que tiene ahora, el aceptable funcionamiento no le da para autofinanciarse. No, el actual no. Necesita por lo menos este año llegar a la temporada, entrar a subir la malla de vuelos, empezar a volar a Brasil, poner más vuelos a Aeroparque, de pronto comenzar a hacer alguna otra ruta,
Pero digo, Alas Uruguay no es... O sea, digamos, para concluir, Sí. Voluntad política. Sí, sí, totalmente. Esa es la salida. Y dentro de la voluntad política tendría que haber algo que es imprescindible en estos tiempos que estamos viviendo. El gobierno uruguayo no lo tuvo cuando pasó lo que pasó con Pluna, no lo tuvo cuando tomó la determinación de tener a las Uruguay y no lo tiene ahora. Tiene que tener asesoramiento. En el gobierno uruguayo nadie sabe un pito de aviación comercial. No tienen la menor idea. Saben que los aviones vuelan porque hacen ruido cuando miran para arriba. Pero nadie sabe un pito de aviación. ¿Campiani sabía? Campiani de aviación no sabía nada. Sabía de administración de empresas. Campiani, la historia lo va a decir, logró la mejor Pluna de los 75 años. La Ahora, Pluna después, que cerraron fue la mejor que hubo en 75 años. porque otro tema es también, después de lo que pasó con el caso Pluna, dejar caer o a futuro no sacar a flote, digamos, no hacer despegar, tomando el tema aeronáutico, esta nueva empresa sería también un costo político gigantesco, Yo lo tengo ¿no? muy Porque claro. después de la caída de Pluna, en las circunstancias en las que se fueron dando, no sacar a flote esta nueva compañía, con lo que implicó para los trabajadores y demás, sería también un fracaso muy grande a nivel de gobierno. El senador Moreira generó una gran fábrica de humo, le revolvió a Campiani por la mandíbula a Mujica, a Lorenzo, a Tori, a Pintado, les pegó en el medio, los dejó tambaleando, logró un gran triunfo para su partido nacional, generó el escándalo Pluna. Después vino el bochorno de ANCAP. Si no ponen las barbas en remojo, se viene el error a las Uruguay. O sea, así... Veremos a ver cómo se dan los acontecimientos respecto a esto. Ojalá que siga funcionando. Hay muchos trabajadores que dependen, su fuente de trabajo está puesta en Alas Uruguay. Hay muchas personas que le han puesto mucha garra, mucho empeño y como decía, para el país es fundamental. El mundo moderno lo necesita. Los empresarios uruguayos lo necesitan. Muy bien, Sergio, muchas gracias por habernos acompañado desde Gracias tu a ustedes. experiencia más en el portal, que ya cumple más de... El 1 de agosto cumple 10 años 10 el Portal años. de América, www.portaldeamerica.com. Por más información y sobre todo en temas de aviación, un experto ¿Cómo en la no? materia. Anda volando.